Que el Señor les bendiga abundantemente. Le damos gracias a Dios porque una vez más vamos a poder ser fortalecidos, vamos a poder ser alumbrados, guiados por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, que sin la revelación del Espíritu, nosotros solamente estaríamos siendo oidores olvidadizos. Pero gracias al Espíritu Santo, nosotros podemos atesorar la palabra de Dios, que nos va a aumentar la fe para que podamos ser efectivos en nuestra vida cristiana. Vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva semana, por la familia, por el trabajo, por la institución, por el país, por el servicio de capellanía militar y por ese lugar donde tú te congregas. Vamos a darle gracias a Dios y presentar todas esas peticiones que tenemos en el altar de Dios para que Él sea quien supla cada una de ellas conforme a sus riquezas en gloria. Así que oremos en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este nuevo día, por la vida, por la familia, por los matrimonios. Gracias Dios por el trabajo, por la institución, por el país. Gracias Dios porque tú eres Señor de Guatemala y a ti no se te escapa nada, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas y sabemos que el Espíritu Santo está haciendo la obra en este país. Como dice tu palabra, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gracias Dios bendito, porque en ti nosotros somos más que vencedores. Te presentamos cada una de las peticiones de tus hijos, de tus criaturas en esta mañana. Las ponemos en el altar, Padre, para que seas tú quien suplas cada una de ellas conforme a tus riquezas en gloria. Por los enfermos, Señor, por los desempleados, Padre, por aquellos que están pasando algún problema familiar, problema laboral, problema profesional, Señor. Venimos orando, Dios, que seas tú, Padre, el que seas por nosotros y abras una puerta de bendición grande para cada uno de nosotros, tus hijos. Ponemos en tus manos al servicio de capellanía militar para que a través, Señor, de cada uno de los capellanes, Padre, podamos compartir la palabra con denuedo, con gracia, esa palabra sazonada, esa palabra, Señor, que fortalece, esa palabra que aumenta la fe, esa palabra que no es pensamiento de hombre, sino es pensamiento tuyo. Todo te lo pedimos y lo dejamos en tus manos para que en todo seas tú glorificado. Amén y amén. Mis amados hermanos, hoy vamos a tocar un tema de sobremanera importante para la vida cristiana. El Señor nos deja principios, nos muestra sus mandamientos, nos da sus promesas, pero cuando nosotros como buenos soldados de Cristo sabemos escuchar las órdenes de Dios, sabemos ver en su palabra su estrategia, la forma como Él resuelve las cosas. Nosotros encontramos en en los evangelios que en una oportunidad llevaron a una mujer que había sido encontrada en pecado. Y todos querían que nuestro Señor Jesucristo respondiera a la manera de la tradición judía. Pero dice la palabra que Él escribía en el suelo, y cuando todos querían que la apedrearan, el Señor dijo: lance la primera piedra a aquel que está libre de pecado. Y dice que desde el más adulto hasta el más joven todos se fueron. Y cuando se encuentra con la mujer a solas, le dice: mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Mire la manera como el Señor resuelve un problema en la vida de aquella mujer. Una situación de muerte, una situación donde a ella le traía vergüenza y le traía una condenación. Pero nuestro Señor Jesucristo, quien la podía condenar, no la condenó, sino que Él la restauró, sino que Él la perdonó y la regresó a casa bajo la gracia y la misericordia de Él. Hoy nosotros, los hijos de Dios, debemos de entender y tener en nuestros corazones que nosotros no somos cobardes en la vida, que nosotros no nos rendimos al enemigo, que nosotros no volvemos atrás, que nosotros no nos quedamos postrados en el desierto, que nosotros somos esforzados y valientes, que nosotros recibimos esa enseñanza de nuestro Padre Celestial, y Él hoy nos va a enseñar
que así como él buscó, encontró y recuperó lo de él, porque no es que él lo había perdido, sino que vino Dios que no da nada por perdido, porque el diablo no le puede matar, robar y destruir a él, sino que él es el verdugo del enemigo, lo venció en la cruz del Calvario y ahora con su palabra nos enseña que así debemos de nosotros de caminar. Debemos de buscar, encontrar y alcanzar, recuperar aquellas cosas que muchas veces nosotros perdemos en la vida por nuestras malas decisiones o por nuestras falta de sabiduría. Muchas veces nosotros nos quedamos, perdemos algunas cosas, pero hoy Dios nos enseña que el darnos por vencido no es parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Dios busca lo perdido, lo encuentra, lo recupera y Él destruye las obras del enemigo. Él destruye en segundos las obras del diablo. El enemigo puede matar, robar y destruir, pero Dios trae vida, trae bendición y trae restauración, amado hermano. La palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios no son como los nuestros, porque muchas veces nosotros, los seres humanos, por el pecado que nos heredaron nuestros primeros padres, claro, ya no estamos bajo esa cobertura, porque ahora estamos bajo la cobertura del postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el prototipo, nuestro líder, Él es nuestro Señor. A Él nosotros queremos imitar, a Él queremos nosotros reflejar. Así que en el nombre de Jesucristo, hoy vamos a ver que nuestro Dios Todopoderoso tiene una manera muy particular de hacer las cosas, tiene una manera de pensar donde rompe paradigmas, donde nos viene a mostrar caminos maravillosos, extraordinarios. Podemos ver entonces nosotros en la palabra del Señor que Dios nos quiere a nosotros ministrar esta palabra para que nosotros le imitemos. En la palabra de Dios, en Génesis capítulo 2, versículo 8, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Mire lo que había Dios hecho para nuestros primeros padres, porque no solamente Adán estuvo, sino que también estuvo Eva. Le había creado un huerto donde había abundancia, donde había alimento, donde había todo tipo de bendiciones para Adán y para Eva. Pero desafortunadamente el hombre se pierde en ese lugar. Y la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 3, versículo 6, porque no es que Dios lo haya perdido. Dios lo colocó, así como dice la palabra, en el huerto que lo había creado para él. Pero dice la palabra en Génesis 3, 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mire lo que estaba sucediendo acá. El versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije yo que no comieses? Y entonces aquí miramos algo, hermanos, de lo que queremos compartirte en esta mañana. Donde quiera que te encuentres, recibe esta palabra de Dios. Miramos nosotros que el hombre, después que fue puesto en el huerto juntamente con Eva, desobedecieron. Y por desobediencia entró la muerte a ellos. Y ellos comenzaron a ver su desnudez y comenzaron a ver la vergüenza de la desobediencia. Y hasta este punto, razón tenía Dios si hubiese decidido rechazar al ser humano, darle la espalda, ignorarlo, dejarlo en su vergüenza, dejarlo en su desnudez. Pero Dios no actúa así.
Porque Dios no iba a complacer al enemigo. Porque el enemigo no tiene la capacidad de ponerle un hasta aquí a Dios. Porque el enemigo no puede darle jaque mate a Dios. Porque sabemos que nuestro Dios es sobre todas las cosas. Y entonces Dios bien pudo haberlo dejado ahí solo, abandonado en su pecado, en su desgracia, en su miseria, en su desobediencia. Pero ¿qué hace Dios? Dios viene y va a buscar a Adán y le hace la pregunta y le dice: ¿dónde estás tú? Aquí es donde nosotros miramos que Dios busca a Adán. Así como nosotros debemos de hacer en la vida, así como nosotros debemos de proceder en nuestra vida. Cuando el enemigo viene a matar, robar y destruir, nosotros no nos deberíamos de quedar con los brazos cruzados. Nosotros no nos deberíamos de quedar lamentando, llorando, blasfemando, tal vez lamentando las cosas que han sucedido. Nosotros tenemos que imitar a Dios, nuestro Señor y Salvador. Él no se quedó con los brazos cruzados. El enemigo había ganado ventaja en Adán y en Eva, pero el Señor no los dejó ahí a la intemperie, no los dejó ahí abandonados, sino que fue por ellos. Hoy es tiempo de que si tu familia, si tu matrimonio, si tu trabajo, si tu profesión, si tu carrera, si algún curso, si alguna meta, algún sueño, algún anhelo, tal vez algún emprendimiento o en tu negocio, no es tiempo de que si el enemigo ha estado destruyendo, ha estado matando, ha estado robando, a que tú te quedes lamentando, sino que hoy Dios nos invita que así como el enemigo había ganado ventaja en Adán, pero él fue por él, ahora nos toca a nosotros levantarnos en el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor que lo encuentra ahí escondido. O sea, no fue porque Adán haya dicho: ojalá el Padre nos venga a buscar, ojalá Dios tenga misericordia de nuestras vidas. No, sino que pura intención, el amor y la misericordia de Dios es que fue en busca de Adán y de Eva. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo hasta este momento? Que después que el hombre, Adán y Eva, se pierden en el huerto, Dios los va a buscar y Dios los encuentra escondidos. Y dice la palabra del Señor que después de encontrarlos, no solamente tal vez les va a recriminar, los va a reprender, los va a regañar, sino que hizo túnicas para ellos y los vistió. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros andemos sin cobertura. Dios no quiere que nosotros andemos sin su bendición, sin su presencia, sin su misericordia, sin su paz, sin su amor, sin su bendición. Dios no quiere que nosotros andemos descubiertos. Dios quiere cubrir nuestras vidas. Amado hermano, Dios quiere borrar nuestros pecados. Dios quiere restaurar nuestra familia. Dios quiere restaurar nuestro hogar. Dios quiere restaurar todo, nuestra salud. Tal vez esa es la que ha estado siendo quebrantada, pero nosotros no nos debemos de conformar con lo que el enemigo hace. Nosotros muchas veces llegamos a pensar: es que es la voluntad de Dios que esto pase, es la voluntad de Dios que yo me enferme, es la voluntad de Dios que haya pasado esto. No, muchas veces no es la voluntad de Dios, sino que nosotros tenemos a un enemigo y hoy lo vamos a ver. Pero cuando el enemigo hace algo, el Señor se levanta y comienza a soltar una ráfaga de municiones para destruir al reino de las tinieblas y traernos en victoria, porque al Señor nadie le gana. Fíjense que en Génesis capítulo 3 versículo 14 dice: y Jehová Dios hizo a la serpiente y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que mire esto que está pasando acá. Entonces, cuando el Señor, después de que los
los fue a buscar, los encontró, los vistió. Al hombre le pregunta que ¿dónde estás? Y él le responde que él tuvo miedo porque la mujer a él le había dado de comer de la manzana, y entonces del fruto, no dice manzana, del fruto prohibido. Y entonces el Señor le dice a la mujer: ¿y qué has hecho? Es que la serpiente vino y me engañó. Ahora, cuando enfrenta a la serpiente, él no le pregunta nada, sino que únicamente la maldice, únicamente le dice que, me imagino, o caminaba o volaba, porque la consecuencia de haber estorbado el caminar de Adán y de Eva fue de que se iba a arrastrar sobre su pecho y que iba a comer polvo todos los días de su vida. Y nosotros sabemos que hoy por hoy la serpiente es un animal no muy agradable, es bien despreciado. Uno no, rara vez alguien, aunque hay unos que utilizan a la serpiente como mascota, pero la mayoría de nosotros no vamos a utilizar una serpiente de mascota, sino siempre va a haber ese rechazo. Pero esa fue una de las consecuencias que trajo este animal por haberse dejado utilizar, porque el enemigo se personificó en ella. Porque nosotros sabemos que el enemigo no es una serpiente. Dice la Biblia que él se disfraza como ángel de luz, porque allá en el cielo él era un querubín, pero fue desterrado, fue desechado por pretender ser igual a Dios. Por eso le digo, amado hermano, a Dios el enemigo no le gana. Y entonces vino Dios y le dio y eso aquí nos deja otra enseñanza, amados hermanos. Con la serpiente no se discute, con la serpiente no se habla, no se entra en acuerdos, no se viene a asociar uno con la serpiente. A la serpiente se le reprende, a la serpiente se le manda su puesto, que está bajo los pies de Cristo, que está bajo el señorío de Cristo. Así que en el nombre de Jesús, miremos el versículo 15 que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Mire, ahí sí, como dice, crea la herida, crea la cura. Miramos nosotros pues cómo el Señor se levanta de una manera especial y extraordinaria, porque miramos aquí una promesa de la bondad de Dios en Cristo Jesús. Porque así como le digo, fue hecha la herida, también se proveyó el remedio. Porque un día el fruto de una mujer, porque era de una mujer, porque ella iba a prestar su vientre para que naciera el postrer Adán. La Biblia nunca dice el segundo, porque no iba, si hay un segundo, eso quiere decir que podía haber un tercero. No dice el postrer Adán, el último, porque el que venía iba a ser superior al primer Adán. El primero, miramos nosotros que fue desobediente. El segundo fue obediente. Y entonces el Señor le dice: pues la simiente de ella será tu enemigo. Tú le vas a herir el talón, pero él te va a aplastar la cabeza. Mira hasta dónde podía llegar el enemigo cuando nuestro Señor Jesucristo iba a tomar forma de hombre. Solamente podía llegar hasta el talón, no podía llegar más allá. Por eso vamos a ver más adelante lo que esto significa. Pero miramos nosotros que el Señor no dejó aquello al ser humano por perdido. Él no dijo: bueno, ya ellos fueron desobedientes, por rebeldes, por pecadores, por haber platicado con la serpiente, ahí los dejo. No, sino que el Señor profetizó un Salvador, y llegó el día, hace más de 2000 años vino a la tierra el que un día fue profetizado, y hoy nos da salvación y hoy nos trae bendición. Ahí podemos ver nosotros la revelación de la misericordia de Dios, que nos da esperanza y que trae perdón. Miramos nosotros cómo la encarnación o venida de nuestro Señor Jesucristo en carne vino para salvar la simiente de la mujer, y vino a salvarnos a nosotros, vino a recuperar lo que se había perdido. Porque el enemigo, si él pensaba de que el Señor nos iba a dejar abandonados, porque yo creo que eso esperaba el enemigo, que nos dejara abandonados, nos dejara en la vergüenza, en el pecado, en la desobediencia, y por consiguiente fuésemos condenados a muerte eterna. Pero miramos que el Señor no hace eso. Entonces, amados hermanos, ¿por qué nosotros cuando algo nos pasa, por qué nosotros cuando perdemos algo, cuando somos heridos en la batalla, cuando pasamos un desaliento, cuando hay algo que nos desanima, cuando tenemos algún fracaso, por qué nosotros nos vamos a quedar en eso?
Si la palabra nos está mostrando de que Dios no se queda con nada de lo que el enemigo hace, sino que siempre viene a recuperar, a tomar aquellas cosas que por nuestra desobediencia muchas veces nosotros mismos nos perdemos, porque el que está en Dios no se pierde, porque Dios no pierde a nadie. Así que es tiempo de que nosotros tomemos esa enseñanza. Miramos nosotros que en el sufrimiento y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Satanás iba a herir a nuestro Señor Jesucristo hasta ahí. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo iba a ser traicionado. Nuestro Señor Jesucristo fue atado, fue acusado, fue abofeteado, fue azotado, fue escupido, fue crucificado, fue traspasado por una lanza. Nuestro Señor Jesucristo fue humillado, pero hasta el calcañar, hasta el talón podía llegar el enemigo. Hasta ahí. Pero lo que el enemigo no sabía, que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo venía un golpe final al reino de las tinieblas. Miramos nosotros que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo venía una herida incurable en la cabeza del diablo, en la cabeza de la serpiente. Y hoy nosotros celebramos eso, gozamos la victoria de Cristo sobre el enemigo de nuestras almas. Por eso miramos nosotros que a la medida que el evangelio gana terreno, Satanás cae. A la medida que nuestro Señor Jesucristo viene y tiene misericordia de nosotros, el enemigo pierde. Al atacar a Jesús, el enemigo determinó su propio destino. ¿Y cuál era su destino ahora? Condenación eterna, la derrota en la cual nunca se va a poder recuperar. ¿Por qué? Por cuanto el Señor no que se quedó con los brazos cruzados con aquello que había hecho el diablo allá en el huerto, sino que profetizó y ya se cumplió esa profecía mesiánica, es decir, esa profecía que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Hoy miramos nosotros a un diablo vencido, a un Satanás derrotado, a un reino de las tinieblas destruido por el poder de Dios. Por eso dice la palabra en Romanos capítulo 16 versículo 20: y el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. ¿Por qué? Porque en Jesús es que compartimos la victoria sobre Satanás. No es que nosotros, la iglesia, seamos superdotados, los cristianos seamos superdotados, no, sino que el que está en nosotros es más que vencedor, sino el que está en nosotros es el que nos da la victoria sobre la enfermedad, sobre lo que el enemigo roba, sobre lo que el enemigo mata, sobre lo que el enemigo destruye. Así que en el nombre de Jesucristo vayamos nosotros avanzando, como dice la palabra en Génesis capítulo 3 versículo 14: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que en el nombre de Jesucristo te digo, amado hermano, por eso el enemigo tiene esa enemistad en contra de nosotros. Mire, es hermoso ver cómo Dios a través de lo que nos dice ahí en Génesis, el Señor sabía que el enemigo iba a tener cierto alcance, pero hasta el talón de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí iba a llegar donde Él podía afectar a nuestro Señor Jesucristo. Pero algo grande venía, mis amados hermanos, que Dios estaba profetizando la derrota final de Satanás. Dios anunció que Satanás iba a herir al Mesías, pero el Mesías lo iba a herir a él en la cabeza, de la cual nunca se iba a recuperar. El enemigo está vencido. El enemigo ahorita ya no tiene alcance para afectar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la tentación, por eso a quien quiere hacer
a quien hace guerra, a quien le levanta batalla, es a nosotros. Pero también nosotros en Cristo estamos cubiertos. También nosotros en Cristo tenemos la victoria. Por eso nosotros deberíamos de entender muy bien esto, amados hermanos, que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Por eso nosotros tenemos que celebrar la victoria de Cristo. Por eso nosotros debemos de saber que Dios no nos enseña a retroceder. Dios no nos enseña a dar las cosas por perdidas. Dios no nos enseña a que nosotros nos demos por vencidos. Amado hermano, yo no sé qué estás pasando en este momento. Yo no sé qué te puede estar sucediendo a ti en este momento, en tu familia, en tu matrimonio, en tu salud, en tu trabajo, en tu negocio. No sé si tienes salud o no tienes. No sé si tienes trabajo o no tienes. No sé cómo estás en tus finanzas. Yo no lo sé. ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu relación en el matrimonio? Si el enemigo ha robado el amor, ha robado la paz, ha robado la salud, ha robado el gozo, ha robado la unidad, ha robado, yo no sé qué es lo que el enemigo ha venido a robar, pero yo te digo en el nombre de Jesús, si tú crees, verás la gloria de Dios. El Señor le dice a Marta: Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios. Hoy nos toca a nosotros actuar como actuó nuestro Señor. Él no dio a Adán y a Eva por perdidos, sino que los fue a buscar, los encontró y los vistió, los restauró, no los dejó en su derrota, no los dejó en el pecado. Así hoy Dios viene a buscarte, hoy Dios viene a buscar tu matrimonio, tu familia, hoy viene a buscarme a mí en tu trabajo. Dios viene con el afán de bendecirte. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20 que Él está a la puerta y toca, y si tú le abres, Él entra, cenará contigo y tú con Él. El Señor quiere tener comunión contigo. El Señor no quiere que el enemigo te derrote. El enemigo quiere matarte, robarte y destruirte, pero Dios quiere bendecirte, quiere darte vida y quiere restaurarte. Así que en el nombre de Jesucristo no vamos a dar las cosas por terminado. Aquí tal vez se perdió una batalla, pero no la guerra. Y la Biblia dice que tú eres más que vencedor y que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y que si Dios es tu pastor, nada te faltará. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Caerán 1000 y 10,000, mas a nosotros no llegará. Así que levántate en el nombre de Jesús. Busca, encuentra y recupera en el nombre de Jesús, a través de la oración, a través de la santidad, a través del ayuno, a través de tus devocionales, a través de la adoración y la alabanza. Vamos a seguir con este tema, porque este tema trae mucha enseñanza para que nosotros sigamos aprendiendo de lo que Dios hizo en respuesta a lo que el enemigo había hecho. Le trajo una serie de situaciones duras para la derrota del enemigo por lo que había hecho. Así nosotros no nos debemos de quedar con ninguna derrota, sino que nos levantamos en el nombre de Jesús. Yo quiero bendecirte, Padre Santo. Yo vengo rogándote para que nosotros, Señor, con esta palabra no seamos solamente oidores, sino hacedores. Que nos levantemos, que vayamos por aquello que muchas veces el enemigo ha robado, ha destruido o ha matado. Que vengamos nosotros a declarar vida, a declarar, Señor, restauración, a declarar bendición, a tomar aquellas cosas, Señor, que muchas veces las dimos por perdidas y como que ya no había solución, pero sabemos que contigo todo es posible. Yo bendigo la vida de tus hijos, la vida de tus criaturas. Yo bendigo a este país. Yo bendigo a la institución, al servicio de capellanía militar. Yo bendigo a la congregación. Yo bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos y de tus hijas en su trabajo, en su salida y en su entrada, Padre. Que lo que el enemigo mató, robó y destruyó la semana pasada, hoy nosotros nos levantamos con un espíritu de conquistadores, de guerreros, para tomar posesión, para arrebatarle al enemigo aquellas cosas que nos ha robado, y a declarar vida en el nombre de Jesús sobre aquellas cosas muertas. Hoy por eso declaramos bendición en este nuevo día y en esta nueva semana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor le bendiga abundantemente. Vaya, busque, encuentre y recupere en el nombre de Jesús. Bendiciones.